Reflexiones sobre el agregado de fondo en los dibujos. Muchas veces al solicitar el dibujo de un árbol, de una casa, de una persona, el evaluado suma, adiciona, otros elementos accesorios. Estos elementos, como no hacen al objeto en sí mismo, se consideran detalles accesorios de fondo. Las hipótesis que surgen cuando se presentan, y sobre todo en un nivel tan intensivo como en el dibujo que estamos viendo, pueden ser tres. La primera de ellas es que es un mecanismo de defensa. Generar otros objetos adicionales implica desviar también el foco del objeto principal. En este caso el objeto principal era el árbol que se ve en primer lugar, el de la izquierda, que tiene un poquito mayor tamaño que el otro que se suma y adiciona. La secuencia es muy interesante porque se desvía del árbol principal hacia la casa, después suma la cerca, el árbol sobre esas lomas y el cielo. Lo que podemos ver es que el estilo de dibujo está bien diferenciado, puede reconocerse cada objeto perfectamente. La segunda hipótesis puede ser que es la emergencia de algún estado anímico. Sabemos que siempre en todo test se articulan dos ejes, un eje longitudinal, que es una síntesis histórica de lo vivido por el sujeto, desde su pasado hasta el aquí y ahora, y un eje transversal que es el aquí y ahora de su situación vital. En este caso podríamos decir que hay un estado anímico de preocupación, de expectación, que está simbolizado por el tipo de agregados que podemos ver. Por ejemplo, la presencia de pastos, que implican ciertas tensiones en la vida cotidiana, la presencia de nubes, que indican ansiedad, la presencia de un sol, pero es un sol desvitalizado en sus rayos. Después tenemos la casa, siempre la casa se asocia a las preocupaciones por el hogar. Tenemos una chimenea desplazada y de humo encapsulado, la presencia de pájaros en vuelo en formas angulosas. Y es muy interesante también esos ángulos como se presentan en los pastos, que tienen una connotación de coloración mucho mayor, al igual que el techo tipo flecha que hace en la casa del lado izquierdo, reforzado en coloración a diferencia de otros componentes del dibujo que son de mucho más baja coloración. La coloración siempre tiene que ver con la vitalidad, por lo tanto acá también hay componentes depresivos que pueden estar subyacentes. Y la tercera hipótesis, dijimos la primera, que podría ser como un mecanismo de defensa, la segunda como un estado anímico actual, y la tercera también implicaría que el sujeto es campo dependiente, es decir, si cada objeto que se grafica da cuenta del sujeto en sí mismo, el agregado de más da cuenta de la necesidad de soporte o apoyo o contención en el mundo externo. Podríamos decir que hay más dependencia afectiva hacia el entorno, acompañada también de sentimientos de inseguridad. Si ahora volvemos, siempre que trabajamos con el fondo tenemos que analizar por lo menos estas cuatro variables que, después amplían en el material escrito de esta audioclase, como son la presencia de fondo, si el fondo es bien discriminado o no es discriminado, el tipo de objetos símbolos que aparecen, la ubicación, la intensidad. Acá en este caso la intensidad es bastante amplia por la cantidad de elementos que aparecen, y el estilo de dibujo. En este caso podemos ver que hay un buen estilo de dibujo, con lo cual da cuenta de que el nivel de inteligencia de la persona evaluada es positivo, y que hay buenos recursos de imaginación y de creatividad. Esto obviamente independientemente de lo que hemos comentado respecto a su campo de dependencia respecto al entorno. El dibujo del árbol en sí mismo, que era el protocolo, correspondería a un protocolo del test del árbol. Podemos verlo también que tiene rasgos de inseguridad en el tronco a través del tipo de trazado miscelánea del contorno, y la presencia también de raíces que da foco de ansiedad y de impulsos y de tensiones emocionales, y hojas caídas en el suelo, que también connota con el aspecto depresivo que también habíamos mencionado.